Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 291, La identidad de Min Soo 1. El aire estaba tranquilo. Lo único que se podía oír eran los crujidos de las ramas circundantes movidas por el viento. En ese momento, la expresión de Min Soo era muy extraña. Era una mezcla de asombro, sorpresa, confusión e incluso un toque de emoción. Wang Ye la miró en silencio. La pitón blanca del costado se rascó la cabeza con la cola, algo confundida. De repente, abrió la boca y Xiaoyu salió volando como un rayo de luz. Pío, pío. Xiaoyu agitó sus alas y le gritó a Min Soo con hostilidad. Para ser honesto, siempre he tenido una pregunta. Min Soo no parecía tener intención de responderle directamente a Wang Ye. En cambio, miró a Xiaoyu con interés. Este pequeño ha sido hostil conmigo desde que nos conocimos. ¿Por qué? Aunque no recuperé la cordura después de tu absurda explicación en ese momento, sé que tal hostilidad es anormal. Xiao Bai, ¿acaso tengo una cara que molesta a las mascotas? No debería ser tan malo que este sea el resultado después de nuestro primer encuentro, ¿verdad? El zorro lunar blanco que estaba a un lado gimió y movió la cola. Wang Ye no respondió. En cambio, extendió el brazo. Xiaoyu flotó un rato antes de aterrizar en su brazo. Plegó las alas y miró a Min Soo con el pecho inflado, con una expresión muy agresiva. Al ver esto, Min Soo extendió las manos y dijo, veo que sabes muchas cosas. ¿Dónde aprendiste sobre el culto de la niebla oscura y Min Tianzu? Parece que tu memoria profunda debe haber despertado, ¿eh? Wang Ye permaneció en silencio. En ese caso, Min Soo aún lucía una sonrisa encantadora y una voz dulce. Quería fingir ser una persona común y corriente. Bueno, para llevarme bien contigo como la señorita Min. No esperaba que me encontrara con sospechas y prejuicios. Dado que es así, no fingiré más. Así es, soy la inductora de niebla del culto de la niebla oscura, y también soy, la descendiente de Min Tianzu, Min Soo. Wang Ye. Tienes dos opciones, dijo Min Soo, girando los dedos. Una es unirte a nosotros y la otra, que te matemos. Al fin y al cabo, aunque un genio como tú no pueda unirse al culto de la niebla oscura, no podemos entregarte a Dongli. Mientras hablaba, su voz parecía ajustada por un afinador, pues cambiaba rápidamente de dulce y agradable a fría y escalofriante. La sonrisa en su rostro parecía estar cubierta por una capa de hielo. Sus cejas se alzaron ligeramente y su aura se elevó al instante. En un instante, pasó de parecer una mujer adinerada a una supervillana fría y despiadada. El aire se congeló de nuevo. Wang Ye frunció el ceño ligeramente. De repente, Min Soo se echó a reír. Su sonrisa era como una flor mientras guiñaba el ojo. ¿Qué tal? La imagen de villana que acabo de mostrar cumple con los requisitos, ¿no? Wang Ye. No hay villanos ni buenos, dijo Wang Ye con calma. Solo estamos en bandos opuestos. Me usaste, pero yo también aprendí mucho gracias a ti. Los ojos de Min Soo de repente se calmaron. Era como si los cambios que acababan de ocurrir fueran solo una ilusión. En ese momento, parecía más una domadora de bestias normal. Para ser honesto, cuando llegaste aquí, nunca pensé que dirías algo así. Min Soo se giró para mirar el lago a lo lejos, porque nunca pensé que te enterarías de todo esto. Además, no revelaré mi identidad. Después de salvarte, usaré los contactos de Mingwan Enterprise para ayudarte a liquidar el cuerpo de investigación Kixin. Después de todo, eres un genio incomparable de la provincia de Singhai, y el departamento de profesiones te valora. Solo necesitamos contener la espada divina resucitada. Cuando llegue el momento, la empresa Mingwan revelará nuestra identidad como descendientes del maestro de bestias original de la espada divina, y podremos obtenerla sin problemas. Seguirá siendo el genio incomparable de Dongli, brillando con un resplandor inagotable.
Sin embargo, no esperaba, al hablar de esto, la mirada de Min Su era extraña. Pensar que sabes sobre el culto de la niebla oscura. Incluso sabes sobre Min Tianzu, mientras que yo solo lo sabía por el diario de mi antepasado. Además, también sabes sobre el culto de la niebla oscura. Eres realmente increíble. Al escuchar estas palabras, Wang Ye pensar que ella había pensado en un plan B. Incluso si el mayor Xiao Tao no cayó en sus manos a través de la reliquia de la espada antigua, pensar que también tenían otros arreglos de seguimiento. Dime, quiero escuchar cuánto sabes. Min Su agitó suavemente la mano y luego se sentó con gracia. Mientras estaba sentada, el espacio fluctuó ligeramente y una silla flotante apareció detrás de ella. Su elegante figura se revelaba ligeramente en su vestido morado claro. No quiero hablar de eso, dijo Wang Ye. Min Su. Oye, ¿qué quieres decir? Min Su golpeó la silla flotante con la mano y dijo enfadada, acabas de hurgar en mi identidad sin más, pero no quieres decir nada. No me digas que solo estabas adivinando. Wow. El zorro lunar blanco saltó a la silla flotante como un gato y rió disimuladamente. ¿Por qué debería decir algo? Wang Ye dijo, ¿por qué no hablas tú? Min Su pensó un momento y asintió, tiene sentido. ¿Qué te parece si, después de que termines, te digo algo también? Seamos recíprocos. Esto te parecerá bien, ¿verdad? Al ver esto, Wang Ye reflexionó unos segundos y dijo, no sé mucho. Probablemente empecé a sospechar de ti después de entrar en la reliquia de la espada antigua y descubrir los restos de la espada divina superior. Teóricamente hablando, había descubierto tal verdad en la simulación. Al principio, Wang Ye nunca sospechó de Min Su. Esto se debió a que, en la simulación inicial, había pasado varias décadas con ella. Se convirtieron en marido y mujer, y al final, incluso tuvieron un hijo. Al final, lo había asesinado una organización misteriosa. Pero pensándolo bien, esa organización debería ser el culto de la niebla oscura, ¿no? Capítulo 292, la identidad de Min Su 2. Incluso era posible que la razón por la que lo mataron no fuera porque tenía el diario O Mingwan Enterprise, sino porque se convirtió en su marido. Fue debido a esa simulación que Wang Ye nunca sospechó de Min Su. No fue hasta que se enteró de la reliquia de la espada antigua a partir de las simulaciones y descubrió que el lugar contenía los restos del mayor Xiao Tao. Desde el momento en que entré en la tumba de la espada demoníaca sellada, llegué a un acuerdo con la espada divina superior. Más tarde, investigué. Es probable que la espada divina superior sellada sea la protagonista del desastre demoníaco de Singai, la espada demoníaca. De lo contrario, no habría sido sellada. Wang Ye hizo una pausa. Si se tratara de un maestro de bestias normal que supiera que, si hacía algo, estaría ayudando a la espada demoníaca, definitivamente no habría accedido. Sin embargo, lo interesante es que conseguí un diario. Y resultó que su dueño era el maestro de bestias original del mayor Xiao Tao. En ese momento, incluso un maestro de bestias normal tendría dudas. El dueño del diario era un investigador que se adentró en la niebla oscura para investigar. Al final, no dudó en morir en ella para que sus mascotas regresaran a la sociedad humana con información valiosa. ¿Cómo se convirtieron estas mascotas en la espada demoníaca sellada? Con esta información, incluso un maestro de bestias normal intentaría ayudar, comprender y desentrañar la razón. Sin mencionar que incluso obtuve la llama brillante y abrasadora de Xiao Tao. Como descendiente de la familia Min, una vez te pregunté sobre la llama. Probablemente comenzaste a organizar cosas desde entonces, ¿verdad? Wang Ye miró a Min Su con una leve sonrisa. Así es, la llama brillante y escaldante fue clave en la serie posterior de eventos. La llama era el poder de la espada divina Tao. Como descendiente de la familia Min, Min Su sin duda la conocía. En aquel entonces, incluso dijo que sus antepasados tenían la llama. Min Su no dijo nada. Claro, estas cosas no bastan para hacerme sospechar. Al fin y al cabo, es solo un encuentro fortuito. Wang Ye hizo un gesto con la mano. Soy un genio maestro de bestias, y que si tuviera un encuentro fortuito. ¿Quién sospecharía de mí? Después de eso,
me llevaste a participar en la evaluación profesional y luego al reino misterioso oculto. En el proceso, aunque no interactuamos mucho, el sello del reino misterioso oculto se rompió inexplicablemente. En ese momento, el cuerpo de investigación Kixin envió gente a investigar, y esas personas habían estado luchando con los restos sin sellar. En cuanto a mí, con las llamas brillantes y escaldantes, pude aprovechar los beneficios y obtener con éxito el segundo remanente del mayor Xiao Tao. En ese momento, aún no sospechaba nada. Después de todo, soy un genio maestro de bestias. ¿Qué tiene de raro que me encontrara con un encuentro fortuito? Con eso, encontré fácilmente 2 remanentes de Xiao Tao en pocos meses. Soy realmente asombroso. Wang Ye murmuró para sí mismo, como si presumiera, pero en ese entonces, el cuerpo de investigación Kixin aún sospechaba de mí. Sin embargo, era inevitable, era demasiado fuerte y, además, me adentré en las profundidades del reino misterioso oculto. Era normal que sospecharan de mí. En ese momento, no me arrestaron porque no estaban seguros. Además, salvé a un equipo del cuerpo de investigación Kixin, lo que también me ayudó a retrasar su investigación. Más tarde, tras la evaluación, usaste a mi conejo espada como pretexto para darme la pista del tercer remanente, ¿verdad? Así que, ahí estaba el encuentro de intercambio de espadas. Aparentemente, viniste con la excusa de dejar que el santo de la espada guiara a mi conejo espada. Pero, en realidad, era para encontrar una razón adecuada para ver si tenía la capacidad de resolver el misterio de la piedra de prueba de espadas, ¿verdad? Después de resolver el misterio de la piedra de prueba de espadas y llegar a la reliquia de la espada antigua, presentí que algo andaba mal. Wang Ye entrecerró los ojos. ¿Qué clase de lugar oculto es la reliquia de la espada antigua? Ni siquiera el cuerpo de investigación Kixin de afuera lo tiene claro. No saben cómo entrar, y aunque lo supieran, quizá no podrían descifrar el misterio tras el sello de la intención de la espada y entrar al lugar. Entonces, ¿cómo supiste que la piedra de prueba de espadas era la clave? Entonces recordé que la recolección de los 3 restos de la espada divina había sido cada vez más exitosa. Una espada divina tan legendaria había estado sellada durante 200 años, pero encontré sus restos con tanta facilidad. Todas las reliquias estaban relacionadas con la espada divina. Al pensarlo, supe que algo andaba mal. Era como si algo me impulsara hacia adelante en la oscuridad. Para ser honesto, algunas de sus especulaciones surgieron de las simulaciones. Si solo hubiera sido una conjetura surgida de la sospecha, Wang Ye no se habría atrevido a estar seguro. En las simulaciones, especialmente en la primera donde no entró en la reliquia de la espada antigua, el lugar solo había explotado muchos años después y el remanente fue llevado. Con esto, Wang Ye tuvo la certeza de que esa gran mano estaba cerca de él. También dedujo que se trataba del culto de la niebla oscura. Como tal, diseñó la situación en la que se encontraba ahora para ver quién vendría a salvarlo en secreto después de que escapara. Solo estuvo 100% seguro cuando la primera persona que vio después de teletransportarse fue Min Su. En cuanto a por qué no había sospechado de Lin Rou, fue porque Lin Rou no estuvo presente durante la mayoría de sus expediciones. Después de escuchar todo esto, Min Su se quedó en silencio. Aplauso, aplauso, aplauso. Eres realmente increíble. Claro, siento que aún me ocultas muchas cosas. Los ojos de Min Su estaban llenos de sonrisas. ¿Qué más sabes? Wang Ye reflexionó y dijo, supongo que hiciste esto porque no tenías otra opción, ¿verdad? Min Su. Es solo una suposición, pero, dijo Wang Ye con una sonrisa, deberías haber obtenido el diario de Min Tianzu hace tiempo. Sin embargo, probablemente no sabías nada sobre la situación de tu antepasado antes de esto, porque muchos investigadores murieron en la oscura niebla de aquel entonces. Tu antepasado era solo uno de ellos. Capítulo 293, la identidad de Min Su 3. En cuanto al desastre del demonio del mar estrellado, no creo que hayas pensado que tuviera algo que ver con tu antepasado. De hecho, antes de obtener el diario, ni siquiera sabías lo que tu antepasado, Min Tianzu, experimentó en la niebla oscura. En cuanto a sus mascotas, en tu opinión, estaban muertas de forma natural.
Más tarde, obtuviste ese diario de quién sabe dónde y te enteraste de las experiencias de tu antepasado. Con eso, inmediatamente realizaste una investigación, queriendo saber dónde estaban las mascotas de tu antepasado que regresaron a la sociedad humana, según consta en el diario. Con la fuerza de Mingwan Enterprise, debería ser fácil averiguarlo. Esas mascotas probablemente sean las del desastre demoníaco de Singai. Sobre todo esa espada demoníaca. Probablemente no podías creer que la mascota de tu antepasado pudiera causar semejante desastre en la sociedad humana, y decidiste que debía haber más secretos tras esto. Sin embargo, ahora que la espada demoníaca ha sido sellada, hace tiempo que se ha decidido lo correcto y lo incorrecto del asunto. Si quieres saberlo todo, la única manera es resucitar la espada divina sellada. Pero Mingwan Enterprise es una empresa estatal. No puedes hacer eso, y tampoco te atreverías a arriesgarte tanto con la espada demoníaca. Además, no estás completamente seguro de que la espada demoníaca sellada sea la mascota de tu antepasado. Dijo Wang Ye lentamente. Cuanto más decía, más silencio guardaba Min Su. Hasta que viste la llama brillante escarlata, esa es la llama en el cuerpo de Xiaoyu. Poco después de la tumba de la espada demoníaca sellada, tras el incidente en el bosque Yiwan, Xiaoyu evolucionó y poseyó la exclusiva llama brillante escarlata. Con eso, puedes estar 100% seguro de que la espada demoníaca sellada era sin duda la mascota de tu ancestro. Creo que probablemente fue en ese momento cuando pensaste en pedirme ayuda para resucitar la espada demoníaca. Wang Ye cambió de tema repentinamente. Pero al mismo tiempo, también debes pensar en una salida. Resucitar la espada demoníaca era un asunto de suma importancia. Si surgiera algún problema, la empresa Mingwan estaría acabada. Los problemas de la realidad siempre han sido crueles. Quieres revivir a la mascota de tu antepasado, pero no quieres y tampoco soportas el crimen de revivir la espada demoníaca. Al principio, probablemente querías que la cargara yo, ¿verdad? De todas formas, tienes que encontrar un chivo expiatorio. Pero luego cambiaste de opinión y buscaste un reemplazo perfecto. Wang Ye le dio una palmadita a Xiaoyu, ese sustituto era el culto de la niebla oscura. Exacto. Se unieron al culto de la niebla oscura. Hablando de esto, Wang Ye hizo una pausa. Cuando nos conocimos. Oh, debiste descubrir muy pronto que fui yo quien te salvó en ese pequeño reino secreto, ¿verdad? Min Su no dijo nada. Solo asintió en silencio. El culto de la niebla oscura te codiciaba, pero creo que no buscaban el diario. Probablemente no saben nada de este diario, y mucho menos de tus antepasados. Lo que codician debería ser la información confidencial esencial sobre las mascotas mecánicas de la empresa Mingwan. Pero en ese momento, obtuviste el diario y pensaste que el culto de la niebla oscura lo codiciaba. Probablemente te diste cuenta de tu error después de unirte a ellos. De lo contrario, no habrías colocado el diario en la esfera espacial entonces. Con esto, contactaste al culto de la niebla oscura y fingiste conspirar con ellos. Usaste al culto de la niebla oscura fingiendo cortesía y diciéndoles que eres descendiente de la familia Min. Probablemente dijiste algo como que, cuando viste que la mascota de tu antepasado fue sellada como la espada demoníaca, te indignaste. Quisiste revivir la espada demoníaca, pero no fuiste lo suficientemente fuerte. Querías usar al culto de la niebla oscura, y el culto de la niebla oscura lo entendió, naturalmente. También querían usarte a ti. Querían resucitar la espada demoníaca y causar caos en la provincia de Singai, mientras que tú querías resucitar a la mascota de tu antepasado. Ambos tienen segundas intenciones. En cuanto a mí, tras descubrir que mi mascota poseía las llamas brillantes y escaldantes, me convertí en el objetivo que elegiste para resucitar la espada divina. Lo que sucedió entonces fue lógico y se completó el plan paso a paso. Esto fue todo el análisis y razonamiento de Wang Ye. En la reliquia de la espada antigua, después de que el mayor Xiao Tao resucitara, conversó con él un poco antes de salir. Por ejemplo, el mayor Xiao Tao le dijo que le había mentido, diciendo que su maestro de bestias era Jian Tianzu y no Min Tianzu porque sospechaba de la familia Min. Incluso se dijo que, dado que los descendientes de la familia Min habían obtenido el diario, porque no hicieron nada.
Había mencionado también muchas otras cuestiones. El análisis que Wang Ye acababa de presentar era de un nivel más profundo. Se basaba en el análisis de innumerables simulaciones. Por ejemplo, ¿por qué no le ocurrió nada en la simulación después de haberse casado y vivido con Min Su durante tantos años? ¿Por qué Min Su y Min Kai fueron perseguidos al principio? Además de muchos otros puntos sospechosos. Si hubiera sido miembro del culto de la niebla oscura desde el principio, nada de esto tendría sentido. Al mismo tiempo, en muchas simulaciones, murió debido a su falta de fuerza y no había entrado en contacto con la reliquia de la espada antigua en absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, el asunto de Min Su y los demás, queriendo revivir la espada divina, sin duda seguiría adelante. Naturalmente, la empresa Mingguan y el culto de la niebla oscura seguirían utilizándose mutuamente. Esta joven podría ser asimilada por el culto de la niebla oscura en unos años y convertirse en espía. Después de decir todo, el aire cayó en un silencio sepulcral. Min Su bajó la cabeza y el cielo pareció oscurecerse. Su voz se volvió mucho más grave. ¿Cómo sabes tanto? Sabes demasiado. Es imposible que sepas tanto, no deberías saber tanto. En un instante, la voz de Min Su cambió de repente a un tono totalmente diferente. Auge. En el siguiente instante, una magnífica sombra surgió de su cuerpo. Era como una figura misteriosa. La figura sostenía un cetro misterioso y se erguía imponente entre las nubes. Sobre su cabeza lucía una corona antigua. Su figura era alta y robusta, y su rostro no se distinguía con claridad. Solo se veía que era una mujer, que emanaba el aura de una emperatriz oscura. El zorro lunar blanco junto a ella chilló al mismo tiempo, siseando de manera hostil hacia la nueva figura. La figura apuntó con su cetro al zorro y lo golpeó suavemente. Con eso, el zorro lunar blanco se congeló de repente, y su figura también cambió drásticamente. Una luz púrpura cautivadora estalló en los ojos del zorro lunar blanco, y su cuerpo se agrandó al instante, mientras que las colas tras su espalda se multiplicaron por 8. Un misterioso sello apareció en su glabela. El zorro lunar blanco dejó de silbar y saltó sobre la figura ilusoria, rodeándola. Wang Ye se quedó atónito. Gritó mierda, en su corazón, pues nunca se había esperado algo así. ¿Quién eres?, preguntó aturdido. Interesante. Sabes tanto, pero no sabes de mí. La figura ilusoria resopló fríamente, con una voz aparentemente etérea. Me gustaría ver quién eres. Con eso, volvió a golpear suavemente su cetro y una ola de luz se dirigió hacia Wang Ye. Capítulo 294, La emperatriz de la niebla oscura, Ying Huan 1. Xiaoyu, pitón blanca. Al ver que la luz se acercaba, Wang Ye retrocedió con calma. La pitón blanca y Xiaoyu corrieron hacia adelante y se transformaron de inmediato. Alma de dragón sin cuernos. En un instante, una figura ilusoria emergió del cuerpo de la pitón blanca. Emitió una luz brillante y se fusionó con ella. Mientras la pitón blanca se acercaba, su cuerpo cambió, tornándose gradualmente de un blanco pálido con 2 cuernos rosados creciendo de su cabeza. Su cuerpo también comenzó a alargarse gradualmente, describiendo espirales como un dragón. Sus ojos parecían profundos vórtices invertidos. Rugido. El grito de un dragón feroz resonó en todas direcciones. Por otro lado, el cuerpo de Xiaoyu ardía con un abrasador fuego sagrado. Con Frisise, giraba en espiral junto con la pitón blanca, protegiendo a Wang Ye con su poder combinado. Como si percibieran que ese rayo de luz no era simple, los dos pequeños no se contuvieron y desataron sus poderes más fuertes. Un vórtice profundo apareció frente a los dos que estaban girando en espiral. En el instante siguiente, los ojos de la pitón blanca brillaron con una luz extraña. Su poderoso poder espiritual se condensó, casi materializándose, y salió disparado de su cuerpo. El rayo de luz que se acercaba a toda velocidad se distorsionó al instante. Entonces, la pitón blanca abrió la boca y tragó la luz. Wang Ye se replegó y se construyó una barrera espiritual. Frunció el ceño al observar la majestuosa figura ilusoria que emergía del cuerpo de Min Su. Alguien del culto de la niebla oscura, Wang Ye respiró hondo.
Dejaron una trampa oculta en Min Su. Sin embargo, esto seguía estando dentro de sus expectativas. Después de todo, según su razonamiento, si Min Su se confabulaba con el culto de la niebla oscura, este naturalmente se prepararía para evitar que Min Su fuera descubierto. Me pregunto si podré vencerla, pensó Wang Ye. La clave era que, incluso si pudiera vencerla, era difícil decir si la vida de la joven señorita Min Su podría salvarse. Desde un punto de vista moral, Min Su le ayudó mucho a lo largo de su vida aquí. Por supuesto, era tal y como había dicho antes, solo se estaban usando el uno al otro. Dos simples mascotas. La figura etérea y alta de repente pisoteó el cetro en su mano. Ondas invisibles sacudieron el espacio. Rugido. La sombra del dragón surgió, y la luz que la pitón blanca tragó titiló en su estómago. Emitió un largo rugido de dragón, y al mismo tiempo, Xiaoyu se hundió en el agujero negro formado por la espiral. La habilidad combinada, dragón golondrina pitón gorrión, fusionaba la llama de luz y la energía oscura del alma para formar una combinación de 4 tipos de energía atribuida. En ese momento, con el dragón golondrina pitón gorrión ya en su tercer nivel, la habilidad podía cambiar directamente los efectos especiales de cualquier habilidad, otorgando a la habilidad objetivo un aumento de más de 15 veces su poder. El poder de la habilidad ya había alcanzado un nivel muy anormal. Esto se combinó con todas las habilidades de apoyo del reino de maestría máxima de Xiaoyu, desde la habilidad de principiante Feather Coat hasta la habilidad de emperador Body Burning True Flames, así como el brillante dorado de Bain Vermilion Flames Sparrow, su último grado S de 6 dimensiones, y la técnica de Bain Bird Sand de Bourin en el 6º grado. Aunque no había luz ni llamas en este lugar, razón por la cual los efectos especiales de la técnica no se desataron del todo, con la habilidad de combinación de Pitón Gorrión Dragón, el actual Xiaoyu ya había alcanzado un verdadero pico. Al hundirse en el profundo vórtice, similar a un agujero negro, Xiaoyu se transformó en un rayo de luz. La luz divina se transformó en un ataque de llamas, disparándose hacia la figura ilusoria. Como si hubieran pasado por un misterioso bautismo, el cetro de esta última y el zorro demonio de 9 colas junto a ella se fusionaron en uno, convirtiéndose en una misteriosa barrera de luz frente a ella. ¡Jmf! Se escuchó un gruñido helado. Auge. En el momento siguiente, la luz lo destrozó todo. En la luz infinita, la figura ilusoria se debilitó gradualmente. En ese instante, el espacio distorsionado fue tomado por el poderoso Long Ying. Fue controlado al instante y el impulso de la explosión se comprimió en un área pequeña. Poco después, todo el cuerpo de la pitón blanca estalló con una resplandeciente luz divina. La luz de su abdomen desapareció mientras ascendía lentamente hacia el cielo, brillando aún más deslumbrante. La luz era como la luz ardiente que estalló antes de que las estrellas murieran. Al instante siguiente, la pitón blanca fue como un rayo de luz estelar que se desplomó. El espacio quedó destrozado por la pálida luz plateada de las estrellas. Lluvia de estrellas del dragón desolado. Pensar que puede usar este movimiento ahora. Wang Ye se sorprendió un poco. La caída de estrellas del dragón desolado fue una habilidad que la pitón blanca obtuvo cuando devoró a los 2 dragones gigantes que habían experimentado una evolución de talento durante el duelo de evaluación profesional. No poseía el linaje de un dragón puro, por lo que nunca había podido utilizarlo. ¿Quién hubiera pensado que podría usarse ahora? Con el alma de dragón sin cuernos, después de que el pez gordo Long Ying se haya apoderado del cuerpo de la pitón blanca, parece que la pitón blanca tiene un rastro del linaje de dragón puro. En el estado del alma del dragón sin cuerno, la pitón blanca no era inferior a Xiaoyu en lo más mínimo. Después de entrar en este estado, la forma y las 6 dimensiones de la pitón blanca cambiaron. Desafortunadamente, aunque ahora estaba poseída por el pez gordo Long Ying, la pitón blanca en sí no tenía mucho de un linaje de dragón puro. Por lo tanto, el poder de esta habilidad de transformación no había sido desarrollado. Aún así, el poder de la caída de estrellas del dragón desolado no era inferior ni incluso más fuerte que el golpe de llama de luz divina de Xiaoyu. Después de todo, Death Elite Dragon Starfall era una habilidad del emperador. Xiaoyu, por otro lado, todavía usaba el golpe de llama de luz divina.
La explosión extrema de ambos hizo que el espacio se llenara de luz al instante. Todo pareció convertirse en nada. Wang Ye activó su visión dinámica al máximo. Aún así, apenas pudo ver que la figura ilusoria se derretía a una velocidad visible a simple vista. La Pitón Blanca y Xiao Yu ya son muy fuertes. Wang Ye estaba profundamente complacido. La persona del culto de la niebla oscura que estaba escondida en el cuerpo de Min Su era obviamente muy fuerte. Se podía ver en su vestimenta. Sin embargo, en ese momento, la figura que se estaba derritiendo en la explosión de repente reveló una extraña sonrisa. Capítulo 295, La emperatriz de la niebla oscura, Ying Huan 2. El corazón de Wang Ye dio un vuelco y supo que las cosas probablemente iban a salir mal. ¡Qué genio! Por desgracia, te arrancaré la máscara. Una voz baja surgió del vacío. En el siguiente momento, en medio de la luz destrozada, la sombra se convirtió en una enorme mano fantasmal y aterrizó frente a Wang Ye como si hubiera viajado a través del tiempo. De repente, el conejo espada, que había estado en el espacio de Wang Ye, saltó y se paró frente a él. Con el espíritu de la espada de 7 estrellas en su mano, atacó la enorme mano fantasmal. La luz de la espada lo atravesó todo, pero no pudo atravesar la misteriosa y gigantesca mano del tiempo. Solo la detuvo un momento. Estás cortejando a la muerte. Se escuchó una voz fría y despiadada. Wang Ye abrazó rápidamente al conejo espada. En ese momento, una luz misteriosa emergió repentinamente del cuerpo de Wang Ye. Flotaba mientras emitía una luz misteriosa. Cuando la mano gigante se topó con la luz, fue como una sombra iluminada por el sol y se dispersó instantáneamente. De repente el aire se congeló un poco. Jajaja. Interesante. Y pensar que esos tipos te dieron esto. Se oyó una risa, y la mano gigante desapareció poco a poco. Solo su voz persistente resonó en los oídos de Wang Ye. Wang Ye quedó aturdido por un segundo antes de mirar la luz misteriosa. Sorprendentemente, se dio cuenta de que esto era en realidad la lámpara del loto de la memoria. Wang Ye se quedó atónito. Desde que supo que había un problema con esta cosa, rara vez la usó para cultivar. Después de todo, sus efectos no eran tan buenos como obtener directamente los resultados de la sexta dimensión de las simulaciones de realidad. La mayor parte del tiempo, lo guardaba en su esfera espacial. No lo había usado durante mucho tiempo. Además, durante las muchas simulaciones, mientras no lo usara, no le pasaría nada, por lo que Wang Ye no se preocupó por eso. El espacio se fue condensando poco a poco. Como si se recuperaran de la luz extrema, los alrededores volvieron gradualmente a su estado original. La lámpara del loto de la memoria flotante se había apagado, aunque todavía misteriosa. Wang Ye se llevó la mano a la barbilla, pensando en la escena que acababa de suceder. Para ser honesto, él lo esperaba todo. La última escena fue lo único en lo que no había pensado. Por supuesto, si hubiera tenido tiempo de realizar una simulación con antelación, podría haberlo sabido. Dicho esto, eso no supondría ninguna diferencia en el resultado actual. Desapareció. Debería ser solo un clon, ¿verdad? Wang Ye se sumió en sus pensamientos. Pensar que un clon ya era tan fuerte. Incluso podría emboscar a un maestro de bestias como él al final. Fue realmente impresionante. Wang Ye realmente se consideraba bastante fuerte. Sin embargo, en ese instante, no pudo reaccionar a tiempo. Incluso sintió como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Quién demonios era ese tipo? Entonces esta lámpara del loto de la memoria es tan útil. Wang Ye miró a su alrededor y vio que todo había desaparecido, incluso la propia Min Su. Se la llevaron. Wang Ye estaba atónito. ¿Qué es esto tan poderoso? Se teletransportó. Espera, ¿dónde está exactamente este lugar? Como si hubiera pensado en algo, Wang Ye inmediatamente tomó el sello que le dio Lin Rou y descubrió que estaba roto. Chirrido. Uji. Xiao Yu y la Pitón Blanca volaron. Evaluaron a Wang Ye de la cabeza a los pies. Estoy bien, Wang Ye dejó el conejo espada. Tras pensarlo un momento, aún sostenía la lámpara del loto del recuerdo.
El conejo espada agarró al espíritu de la espada de 7 estrellas. Bajó la cabeza, con una llama ardiendo en sus ojos. Zumbido, zumbido, zumbido. El espíritu de la espada parecía percibir, a través del alma de la espada gemela, que el corazón del conejo estaba agitado. Se frotó contra él como si intentara consolarlo. ¿Dónde está exactamente este lugar? Wang Ye miró a su alrededor y frunció el ceño ligeramente. Sin la impronta espiritual que tenían las coordenadas espaciales, parecía un poco difícil incluso abandonar este lugar. Pase lo que pase, la mayoría de sus preguntas ya habían sido respondidas. Wang Ye miró de repente a lo lejos. En el lago, había una enorme mascota mecánica. No se había movido desde hacía un momento. Mirando nuevamente los alrededores, incluso con tal conmoción hace un momento, los alrededores no habían sido destruidos. Todo era como un espacio ilusorio que no existía. Reflexionó durante largo tiempo. Xiaoyu, que estaba a un lado, sacó una caja de arroz del estómago de la pitón blanca y comió grandes bocados para reponer su energía espiritual. La pitón blanca yacía a un lado, chupando un cristal espiritual espacial como si fuera un caramelo. De vez en cuando, levantaba la cabeza para mirar a Wang Ye. Solo el conejo espada sostenía aturdido el espíritu de la espada de 7 estrellas mientras miraba a sus 2 hermanas mayores, Xiaoyu y la pitón blanca. ¿Por qué no intentamos hacer una simulación? Wang Ye pensó por un momento. Ahora que las cosas se han calmado, simular ahora no debería suponer demasiado riesgo. Justo cuando estaba pensando en esto, el espacio de repente tembló como si hubiera sido cortado por algo. 2 figuras salieron. Wang Ye inmediatamente miró con atención a las personas que habían llegado y entrecerró los ojos. Eran conocidos. Los 2 miraron a su alrededor. Al posarse en Wang Ye, quedaron atónitos, como si hubieran descubierto algo extraordinario. «Eres tú», dijo Wang Ye lentamente. Los 2 eran los 2 eruditos de la niebla oscura que le habían dado la lámpara de loto de la memoria, Chene y Xia Guanghe. «¿Estás bien?» Los 2 bajaron caminando. Chene miró a Wang Ye, y su mirada gradualmente se volvió extraña. Esa aura de ahora, ella misma apareció. Xia Guanghe miró a su alrededor y frunció el ceño levemente. Luego, miró a Wang Ye y a sus 3 mascotas, y su mirada gradualmente se volvió extraña. Wang Ye abrió la boca, pero Xia Guanghe hizo un gesto con la mano. «No preguntes. Seguro que tienes muchas preguntas, como por qué estamos aquí, qué es esa lámpara de loto de la memoria y el asunto de la espada demoníaca. Te lo contaré más tarde». Wang Ye hizo una pausa antes de decir, «No, ya lo sé todo. Sé sobre el indacte de niebla oscura del culto de la niebla oscura, y aún más sobre la espada demoníaca». Capítulo 296, La emperatriz de la niebla oscura, Ying Huan 3. Los 2 miraron a Wang Ye. Luego se miraron el uno al otro. Como era de esperar. «Mira, te dije que este tipo sabe mucho», Chen entrecerró los ojos. «Ya que lo sabes todo, mejor dejémonos de tonterías. La lámpara del loto de la memoria es un portador ancestral. Ya te dijimos que puede ayudarte a cultivar tu talento, pero no es solo eso. Fue un artefacto divino forjado por nuestros antepasados en el pasado para resistir la niebla oscura. Requirió mucha mano de obra y recursos. Al mismo tiempo, también fue la fuente del despertar del talento de la primera generación de nuestros antepasados. Es extremadamente poderoso y tiene múltiples funciones. Sin embargo, con el desarrollo de los tiempos, muchas de sus funciones fueron desapareciendo gradualmente. Entre las funciones más importantes, ayudar a los maestros de bestias a cultivar su talento es solo una de sus funciones menores. Puede ayudar a un maestro de bestias a despertar un talento aún más poderoso al cultivar. Al mismo tiempo, también puede permitirle al usuario desarrollar cierto grado de resistencia contra el extremadamente poderoso poder de la extrañeza. Sin embargo, en la actualidad, debido a la antigüedad, su mantenimiento es difícil, por lo que ahora presenta algunos efectos secundarios. Normalmente, solo se activa cuando el poder de lo extraño alcanza cierto nivel. También tiene una roseta de loto de la memoria adherida. Sin embargo,
Su único uso es localizarnos y sentirnos mutuamente. Para evitar que la lámpara se pierda, hemos conservado la roseta de loto de la memoria. Wang Ye permaneció en silencio. Cuando te lo dimos entonces, además de dártelo para que lo usaras, también era una especie de prueba y protección para ti. Chene miró a su alrededor y su mirada se detuvo un instante en la mascota mecánica a lo lejos. Este es el único que tenemos en la oficina del amanecer. Era principalmente para comprobar si tu memoria profunda había mutado en la puerta de la conciencia. A los genios les gusta ocultar sus secretos, pero muchas veces, ocultarlos puede llevar a la gente a tomar decisiones erróneas. Este mundo es muy peligroso. Los juicios erróneos te harán aún más peligroso, igual que tú. Claro, pareces tener una habilidad mágica. Has caminado al borde de innumerables peligros, pero siempre puedes sortearlos con destreza. Hablando hasta este punto, Chene hizo una pausa. ¿Hay algo que quieras preguntar? Estas dos personas no parecían tener intención de preguntar qué acababa de suceder. ¿Quién es esa ella de la que hablabas hace un momento? No lo sabes. Chene se quedó atónito. Deberías haber intercambiado golpes con ella hace un momento. ¿Será que el aura que percibió la roseta estaba mal? Xia Guanghe, quien estaba a un lado, habló, la emperatriz de la niebla oscura, Ying Huan. Es una de las gobernantes más altas del culto de la niebla oscura, una maestra de bestias de rango deidad. Posee un talento divino relacionado con el tiempo. Posteriormente, demonizó y se unió al culto de la niebla oscura. Tras más de 100 años, ha ascendido a una de las gobernantes del culto de la niebla oscura. Siendo honestos, incluso nosotros estamos impactados de haber percibido su aura. La última vez que apareció fue hace 80 años, durante el desastre de la niebla de Asia Oriental que azotó 3 países. Wang Ye murmuró en su corazón, ni hablar de saberlo. No esperaba que apareciera esta vez. Chene suspiró. Parece que el indacte de niebla oscura escondido en la provincia de Singai es obra suya. Por cierto, definitivamente no vino en su cuerpo real. ¿A quién poseyó hace un momento? En general, si quiere apoderarse del cuerpo de otra persona, el portador debe tener un talento en la secuencia de talentos espirituales. Wang Ye hizo una pausa y no respondió de inmediato. Parecía que los dos eruditos de la niebla oscura no sabían nada sobre Min Su. Pero tenía sentido. Después de todo, solo él sabía del diario. Min Su también lo sabía. Sin el diario, no había forma de saber sobre Min Tianzu, y mucho menos sobre los antecedentes del mayor Xiao Tao. Sin saber esto, no sería tan fácil codiciar la espada demoníaca. Por supuesto, lo que Min Su quería era resucitar a Xiao Tao, que era la mascota de su antepasado Min Tianzu, y hacer que el culto de la niebla oscura asumiera la culpa. Por otro lado, lo que el culto de la niebla oscura quería era usar la espada demoníaca para sembrar el caos en la provincia de Singai. Daba igual si asumían la culpa o no. Desafortunadamente, la connivencia con los lobos hizo que fuera fácil sufrir una reacción violenta. El talento de Min Su es el vínculo espiritual. Parece que tiene un vínculo espiritual con esta emperatriz de la niebla oscura, así que acaba de ser poseída, pensó Wang Ye. Soul Link era un talento en la secuencia de talentos espirituales. Permitía al domador de bestias vincularse con una mascota, obteniendo parte de sus habilidades. Claro que también permitía al usuario vincularse con un domador de bestias, aunque era más difícil y peligroso. Después de todo, los humanos eran mucho más complicados que las mascotas. Para ser sincera, aunque no nos lo hayas dicho, tenemos algunas conjeturas. Xia Guanghe negó levemente con la cabeza. Pero por ahora, te sacaremos primero. Es hora de resolver los asuntos afuera. Wang Ye asintió levemente. El asunto de la espada demoníaca de aquel entonces debería terminarse, suspiró Chene. ¿Qué es este lugar?, preguntó Wang Ye en silencio. Un mundo ilusorio, dijo Xia Guanghe con calma. Para ser más precisos, es una especie de espacio mecánico, un mundo en un chip. Así que todo a su alrededor es virtual. Sin coordenadas espaciales externas ni una percepción espacial única, nadie puede entrar. Hablando de esto, los dos miraron a Wang Ye al mismo tiempo.
Ying Huan ya era una maestra de bestias de rango deidad hace varias décadas. Su espíritu descendió y poseyó a alguien aquí, pero tú puedes derrotarla en este lugar. Chene miró a Wang Ye con asombro. Para ser honesto, esto es increíble. Es mucho más ridículo que cómo lidiaste con ese dios extraño de alto rango en el condado de Ampin. Sin embargo, tu identidad también podría haber sido expuesta. ¿Qué identidad? Wang Ye preguntó en su corazón. Estos dos realmente creyeron lo que dijo entonces. Originalmente, nuestro plan era que cuando se activara la lámpara del loto de la memoria, vendríamos y nos encargaríamos de los asuntos. Xia Wanghe negó con la cabeza, no esperaba que hubiera terminado para cuando llegáramos. Wang Ye se quedó sin palabras. Esa figura ilusoria no tuvo oportunidad de atacarlo. Solo cuando estaba a punto de ser derrotada por Xiaoyu y la pitón blanca en el último instante, usó una habilidad de talento para atacarlo repentinamente. Sin embargo, pensándolo bien, ya era increíblemente fuerte cuando apenas había descendido un rastro de su conciencia. Si se encontraran cara a cara, probablemente moriría con solo un gesto de su mano. Un chip. Wang Ye miró a su alrededor y sus pensamientos se movieron. ¿Podría ser ese el chip que le había dado a Min Su? Este espacio mecánico es único. Hay un antiguo fantasma de una mascota mecánica, dijo Xia Wanghe en voz baja. Tiene el estilo de las mascotas mecánicas inteligentes de primera generación de Xionggan. Me pregunto cómo te atrajeron aquí. Wang Ye frunció el ceño ligeramente y miró a la distancia. Min Su le pidió que viniera. Hubo algo que no le dijo. Además, ¿cuál era el secreto escondido en el chip que obtuvo en el encuentro de intercambio de espadas? Pío, pío. En ese momento, Xiaoyu eructó como si estuviera lleno y pió varias veces. Inmediatamente voló al lado de Wang Ye y batió sus alas. Con eso, una astilla cayó de sus plumas sobre el hombro de Wang Ye. Wang Ye se quedó atónito. Giró la cabeza para mirar a Xiaoyu como si preguntara, ¿por qué te pasa? Xiaoyu ladeó la cabeza. Puso los ojos en blanco mientras batía las alas varias veces. Significaba que el chip estaba donde Min Su había desaparecido, en el lugar donde había ocurrido la pelea. Wang Ye sostuvo el chip en su mano mientras permanecía estoico. Al mismo tiempo, Chene y Xia Wanghe cortaron suavemente el aire. Vámonos. Este lugar es bastante extraño. No deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Wang Ye trajo a sus mascotas y reflexionó durante unos segundos antes de seguirlas. Afuera todavía estaba Das Krill. En ese momento, la batalla ya había terminado. En el aire, la espada divina aún brillaba con fuerza. Frente a ella, el cabello blanco de Hibumin ondeaba al viento. No tenía muchas heridas en el cuerpo, pero su aura era bastante caótica. Por otro lado, Lin Lou por sí solo no era rival para el equipo de Long Wu. A medida que avanzaba la lucha, finalmente se detuvieron. Especialmente después de ver a Wang Ye desaparecer, Long Wu ya no tenía ganas de pelear. Han pasado tantos años, pero tu fuerza no ha mejorado mucho. La espada divina apuntó a Hibumin y dijo con voz fría, incluso si continúas luchando, no serás rival para mí. Sabía que, tras las disparatadas palabras de Wang Ye, Hibumin se había distraído. Tampoco tenía mascotas. Con su talento, no era rival. Déjate de tonterías. Dijo Hibumin con voz grave. Llevas una naturaleza demoníaca. Aunque muera, no te dejaré ir. Además, no podrás escapar. No soy el único en el cuerpo de investigación Kixin. Adiós. Se burló la espada divina. Se quedó para ganar tiempo para Wang Ye. Ahora que Wang Ye ya se había ido y había disfrutado de la pelea, era hora de partir. Incluso si realmente quisiera matar al oponente, agotaría demasiada energía. Primero iría al lugar acordado y pensaría más a fondo el asunto y lo discutiría más tarde con Wang Ye. Capítulo 297, Mascota Suprema 1. Cuando Wang Ye salió, Das Krill estaba muy tranquilo. La luna colgaba brillante y alta en el cielo, brillando fríamente sobre todos. Cuando vieron a Wang Ye y a los otros dos, Long Wu y los otros miembros del cuerpo de investigación Kixin se sorprendieron un poco. Xiao Tao,
que estaba a punto de irse, también se detuvo, como si también estuviera sorprendido. Solo la expresión de Hee-bum permaneció inalterada. Simplemente miró a Chene y Xia Guanghe en silencio. Nadie sabía qué estaba pensando. Chene y Xia Guanghe se pararon al frente y miraron a Hee-bum. El primero fue el primero en acercarse y decir: «Comandante Hee, represento a la oficina del amanecer para encargarme de este asunto». «¿Por qué?». Hee-bum guardó silencio un momento. «Sé que deberías haber llegado hace mucho tiempo. ¿Por qué has aparecido justo ahora?». «El curso del asunto es muy complejo», dijo Chene con indiferencia. «No es tan sencillo como tú y yo creemos. Como la División Superior del Cuerpo Nacional de Investigación, creo que tenemos derecho a encargarnos de este asunto. En cuanto a la razón. El culto de la niebla oscura ocultó un indacte de niebla oscura en la provincia de Singhai. Nuestro objetivo era encontrarlo. ¿Crees que el culto de la niebla oscura está detrás de la espada demoníaca? Ya se ha encontrado este indacte de niebla oscura. Quieren resucitar la espada demoníaca y sembrar el caos en la provincia de Singhai. Desafortunadamente, su plan ha sido completamente destruido. ¿Quién?». Hee-bum miró a Wang Ye. Él. Así es, asintió Chene levemente. En cuanto a la espada divina superior. Olvidemos lo ocurrido. La causa de todo ya no importa. En aquel entonces, tu naturaleza demoníaca te hizo matar a bastantes maestros de bestias. Llevas más de 100 años cargando con este crimen. Ahora que has resucitado, en circunstancias normales, no creeremos que puedas controlar la naturaleza demoníaca de tu cuerpo. Sin embargo, al hablar sobre este punto, Chene miró a Wang Ye. Le creemos. Ya que fuiste resucitado por él, con su ayuda, creo que la naturaleza demoníaca de tu cuerpo nunca volverá a manifestarse. Wang Ye sabía que Chene se refería a la otra personalidad en el cuerpo de Xiao Tao, el demonizado. Así que esto termina aquí. Xia Guanghe miró la espada divina, Xiao Tao. En cuanto a tu historia, aunque hubo algunos maestros de bestias malvados en aquel entonces que querían culparte, todos fueron asesinados por ti hace mucho tiempo. Para empezar, no eras una espada demoníaca. Es una lástima que tu naturaleza demoníaca despertara en aquel entonces y se fusionara contigo. Tampoco pudiste expulsarla. En cuanto a tus antecedentes, tampoco tenemos intención de investigarlos. La inductora de niebla oscura del culto de la niebla oscura ya ha desaparecido, y ahora sabemos quién es. Esta información nos basta. Xiao Tao resopló fríamente y no refutó. Hee-bum miró fijamente a Wang Ye un rato antes de posar su mirada en Xiao Tao. La intención asesina de sus ojos desapareció y permaneció en silencio. La oficina del amanecer era superior al Cuerpo Nacional de Investigación. Era el departamento competente, como lo mencionaron los ciudadanos. Tenían derecho a encargarse de todo lo relacionado con la niebla oscura. Desde la perspectiva del poder, tenían más autoridad que cualquier cuerpo de investigación. Especialmente los eruditos de la niebla oscura. Eran un grupo de personas con una misteriosa profesión que simbolizaba la esperanza del país de luchar contra la oscura niebla. Su verdadera fuerza era aterradora. Espera, dijo de repente Hee-bum, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pregunta? Chene frunció el ceño. Comandante Hee, no debería guardarle rencor. Tiene su responsabilidad. Los restos de la espada demoníaca eran, sin duda, su responsabilidad, y era su deber investigarla. Pero ahora que todo ha terminado, ¿qué más quiere preguntar? Lo has entendido mal, tosió Hee-bum. Solo quiero preguntarle dónde aprendió sobre Chiyu. Me niego a responder, dijo Wang Ye. Chene y Xia Guanghe se miraron el uno al otro. Si ese es el caso, entonces. Espera, Wang Ye entrecerró los ojos, yo también tengo una pregunta, pero esta pregunta no es solo para ti. Sé lo que quieres preguntar. Hee-bum sacó un pañuelo y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Tu pregunta debería ser sobre el emperador dragón de roca en el reino misterioso oculto, ¿verdad? Wang Ye hizo una pausa. Sí, esa era su pregunta, pero no esperaba que. Te lo dije, dijo Hee-bum lentamente. Te he estado siguiendo.
Causaste un gran revuelo en el reino misterioso oculto e incluso conociste al emperador dragón de roca. Aunque no sé qué pasó, ya que sabes de Chiyu, estoy seguro de que puedes obtener información del emperador dragón de roca. El emperador dragón de roca era su compañero en aquel entonces, señaló Hibumin a la espada divina Xiao Tao. En aquel entonces, ella demonizó, y sus compañeros fueron infectados por la niebla oscura. Saqué al emperador dragón de roca y quise matarlo por si acaso. Más tarde, lo dejé con vida. Con el emperador dragón de roca como núcleo, se llevó a cabo un plan. Estoy seguro de que estos dos eruditos saben algo sobre este plan. Mascota soberana, dijo Chene en voz baja. Sabemos un par de cosas sobre este plan. Hace 100 años, el cuerpo de investigación Kixin dijo haber encontrado un material misterioso que necesita ser cuidado durante muchos años. Dijiste que esto podría permitir que nuestro país criara una mascota soberana, ¿verdad? Mascota suprema. Actualmente, no había mascotas supremas en Dongli. Los maestros de bestias de Dongli solo podían alcanzar el rango de deidad y no el rango de gurú porque no podían criar mascotas supremas. Solo aquellos en el extranjero tenían la oportunidad de criar mascotas supremas ya que tenían sus tótems de bestias divinas. Wang Ye entrecerró los ojos. Naturalmente él lo sabía. Capítulo 298, Mascota Suprema 2. Las mascotas supremas representaban el poder de combate más fuerte de un país. En ese momento, Dongli luchaba por avanzar envuelto en la oscura niebla. Sin embargo, el país ni siquiera contaba con una mascota suprema, y mucho menos con un tótem de bestia divina. Para decirlo sin rodeos, nadie sabía cuánto tiempo podría durar Dongli. Tal vez, dentro de unas décadas, estallaría una ola de niebla oscura y el país desaparecería. O tal vez, sería anexada por otros países. Esto no era imposible. Entre los 6 países actuales, los otros 5 países además de Dongli habían anexado muchos países que habían sido destruidos en la niebla oscura. Así es. El plan era muy secreto, asintió Hibumin. Pero en ese momento, la oficina del amanecer, la segunda persona a cargo, estuvo de acuerdo. También nos dieron fondos ilimitados para nutrir el material. He leído innumerables libros sobre ese material. En aquel entonces, lo discutí con muchos profesores que estudiaban la evolución de las mascotas en el país, así como con algunos maestros de bestias de rango deidad. Descubrí que se llama loto celestial arcoíris y que, para empezar, crece en reinos secretos. También aprendí que las condiciones para su crecimiento eran extremadamente duras. Sin embargo, la flor podría convertirse en un material de calidad suprema. Mientras se posea, se podrá criar una mascota suprema, dijo Hibumin con voz profunda. La esencia de sangre del emperador dragón de roca es uno de sus materiales de crecimiento. Este método de cultivo es bastante cruel, ya que necesitamos su esencia. A lo largo de los años, para preservar su vida, la hemos alimentado con muchos materiales preciosos. Al mismo tiempo, también hemos contratado a muchos maestros de bestias para que luchen contra ella y mantengan su vitalidad. Por lo tanto, su fuerza sigue aumentando poco a poco. Según el plan, el loto celestial arcoíris debería madurar en un máximo de 3 a 5 años. En 20 años, el país podrá criar a su primera mascota suprema. En cuanto al emperador dragón de roca, ha sido corroído por la niebla oscura y su memoria es borrosa. Tan solo mantenerlo con vida nos ha costado muchos recursos. Para entonces, podría convertirse en la mascota del loto celestial arcoíris, recuperar su fuerza original o morir por la corrosión de la niebla oscura en su cuerpo. Hibumin miró a Wang Ye, no sé cuánto sepas. Puede que sepas bastante y quizás pienses que es cruel. Pero lo siento. Solo la crueldad puede darle un futuro a Dongli ahora. En aquel entonces, oculté el asunto del emperador dragón de roca para obtener el consentimiento para llevar a cabo el plan. De lo contrario, la oficina del amanecer podría no haber accedido. No lo hice en secreto porque este plan consumiría demasiados recursos. Despertaría sospechas, y tarde o temprano, la oficina del amanecer lo habría investigado y descubierto. Chene y Xia Wanghe guardaron silencio. El nivel de secretismo de este plan debería ser muy alto.
Solo habían escuchado que el cuerpo de investigación Kixin tenía tal plan, pero no conocían los detalles. Entonces, usas a Xiao Huang como alimento. Xiao Tao lo entendió. Su voz estaba llena de ira, y la hoja de la espada comenzaba a temblar con cada palabra de Hibumin. Puedes decirlo de esa manera. Hibumin cerró los ojos, la niebla oscura corroyó a tus compañeros en ese entonces, y de todos modos no vivirían mucho. Xiao Tao tembló, pero no se movió. Solo la hoja de la espada brilló. Wang Ye permaneció en silencio mientras miraba a Hibumin. Lo que dijo Hibumin no era muy diferente de lo que había aprendido de la simulación del emperador dragón de roca y de lo que la propia bestia sabía. Como compañero de Xiao Tao, aparte del emperador dragón de roca, o incluso el árbol oscuro del cielo. Todos ellos habían sufrido diferentes consecuencias durante esa gran batalla. Xiao Tao era el más fuerte. Al ser un espíritu espada innato, era demasiado poderoso y difícil de matar. El árbol oscuro del cielo había desaparecido junto con el estanque divino y esa ciudad. Poseía una gran fuerza vital, y con el estanque divino, apenas sobrevivió. El emperador dragón de roca obviamente no tuvo tanta suerte. Serás enviado a la corte de mascotas ya que usaste una mascota para hacer tal cosa, dijo Chene, comandante Ji, conocía las consecuencias de hacer esto. Mientras decía esto, Chene miró la espada divina Xiao Tao. Estaba sellada porque había matado a demasiados humanos. Si no lo hubiera estado, habrían muerto más. El emperador dragón de roca no hizo nada parecido. Aunque la niebla oscura la erosionara, seguía siendo una mascota. ¿Y qué?, dijo Hibumin con indiferencia. Ya que te lo he contado todo, no me importa. El camino por delante es incierto. Alguien tendrá que romper el grillete más difícil, aunque al final recaiga sobre él. En cuanto a si estuvo bien o mal, lo dejo para que lo comenten las futuras generaciones. No te arrepientes. Los ojos de Xia Guanghe brillaron. He hecho muchas cosas de las que me arrepiento, Hibumin negó con la cabeza. Pero si tuviera que volver a elegir, lo haría. Lo digo porque quiero que lo sepa. Entiendo que solo me hablará de Chiyu si yo se lo hago saber. Está muerto. Wang Ye lo miró y dijo, se fue en paz. Antes de morir, quiso vengarse de ti. Hibumin se quedó atónito al principio, luego estalló en risas. ¿Por qué te ríes?, preguntó Wang Ye. Qué bien que esté muerto, sonrió Hibumin. No sufriré tanto si está muerto. Temía que no estuviera muerto y viniera a vengarse de mí. ¿Qué tan doloroso sería eso? Después de decir eso, Hibumin se dio la vuelta y caminó hacia Chene y Xia Guanghe. Wang Ye quedó un poco desconcertado. Reflexionó unos segundos y finalmente comprendió que Hibumin no se refería a Chiyu, sino a sí mismo. No sabía, no entendía y no podía comprender qué tipo de sentimientos sutiles este maestro de bestias todavía tenía por los Chiyu durante los últimos 100 años. Capítulo 299, Mascota Suprema 3. Chene y Xia Guanghe arrestaron a Hibumin y luego miraron a Wang Ye. Tenemos que llevar al comandante Ji de vuelta al cuartel general para una investigación por ahora. En cuanto al asunto del emperador dragón de roca y el loto celestial arcoíris, no tenemos autoridad para ocuparnos de ello por ahora. En cuanto tengamos noticias del cuartel general, les informaré a usted y a la espada divina superior. Además, Xia Guanghe reflexionó unos segundos. El anciano Jian, del Departamento de Profesiones, te ha seleccionado como candidato para entrar al Palacio de las Nubes. Este reino secreto es muy especial. Aunque no sea para la provincia de Xinghai, deberías planificar tu futuro. Si tienes alguna necesidad, por favor, díselo al anciano Jian. Satisfaceremos cualquier solicitud que podamos. Por supuesto, también puedes confiar en ti mismo. Aparte de eso, debes llevar contigo esa lámpara de loto de la memoria. Ahora mismo, el culto de la niebla oscura te atacará fácilmente. Como también eres investigador, nadie puede predecir los peligros que te acecharán al ir a alguna reliquia o reino secreto. Incluso si no usas la lámpara de loto de la memoria para cultivar, en un momento crítico, podría salvarte la vida. Después de decir esto, los dos desaparecieron. El aire quedó en silencio.
Longwu se rascó la cabeza. La cantidad de información era excesiva. Incluso con su experiencia, no pudo procesarla en tan poco tiempo. Al final, solo intercambió una mirada con Lin Rou. Vamos, dijo Longwu saludando a los exhaustos miembros detrás de él. Siendo honestos, a pocos les importaba si la espada demoníaca, sellada durante 200 años, había resucitado. Solo cuando ésta se movía y aparecía ante los ojos de innumerables personas, la mayoría le prestaba atención. Al fin y al cabo, un desastre previsto solo se convertiría en tema de conversación después de una comida. En el mundo real, ningún héroe aparecería de repente en público para salvar al mundo después de que ocurriera un desastre. Los héroes no eran tan casuales como para aparecer siempre en el último momento. Solo existían los guardianes invisibles que resolverían el desastre de raíz. Eran desconocidos, pero emitían una luz abrasadora. Longwu miró a Wang Ye significativamente. Los dos eruditos habían dicho muy casualmente que el problema con el indacte de niebla oscura del culto de la niebla oscura había sido resuelto. Sin embargo, no se sabía cómo se había resuelto. Debió haber habido muchos giros y vueltas desconocidos, pero nada de eso importó. Antes de que se dieran cuenta, el sol ya había salido. Wang Ye contempló el primer rayo de sol en la cresta del atardecer y no sintió mucho calor. Solo sintió el frío persistente de la larga noche. Regresemos, Wang Ye miró a Xiao Tao, te llevo con tus compañeros. Xiao Tao se balanceó y voló hacia Wang Ye. Se transformó en un colgante con forma de espada y cayó sobre su ropa. Comandante Lin, tendré que molestarlo para que me lleve. Wang Ye miró a Lin Rou. Mocoso. Lin Rou sonrió e invocó al halcón celestial llameante. Llevó a Wang Ye y voló de vuelta al condado de Anpin. ¿Has visto a Min Su? ¿Cómo está la situación? Ella no hizo demasiadas preguntas. Muy bien, asintió Wang Ye. La señorita Min Su sigue siendo tan cálida y leal como siempre. Tonterías, ha ocurrido algo tan grave. Lin Rou pensó un momento, sí que se preocupa mucho por ti. Sé que puede tener otros motivos, pero qué bien que esté bien. La emperatriz de la niebla oscura se había llevado a Min Su. En opinión de Wang Ye, era mucho más seguro para ella estar allí que quedarse allí. Si ella se quedaba, Chene y Xia Wanghe se llevarían a Min Su para investigarlo. Además, era la domadora de bestias que la emperatriz de la niebla oscura había elegido poseer. El talento especial de enlace de alma significaba que su estatus en el culto de la niebla oscura no sería tan bajo. Sin embargo, si realmente se unió al culto de la niebla oscura, sería difícil decirlo. Para Min Su, su alianza con el culto de la niebla oscura era solo para resucitar la espada divina, Xiao Tao. Ahora que el mayor Xiao Tao había resucitado, Wang Ye no sabía qué elegiría. Todo ha terminado. Es hora de hacer planes. Ahora que tenemos los materiales para el conejo espada, aún nos falta una cosa para evolucionar. Capítulo 300, yendo de nuevo a la reliquia infernal 1. Una semana después, Wang Ye sostuvo una pastilla redonda, se la puso en la boca, cerró los ojos y la probó. A veces fruncía el ceño y a veces se relajaba. Bueno. Un momento después, Wang Ye abrió los ojos y asintió, el sabor no está mal. Les anuncio que el primer lote de caramelos Chirp de 9 especias de Xiaoyu ha sido un éxito. Xiaoyu, que miraba nerviosamente a Wang Ye, inmediatamente agitó sus alas y pió. Wang Ye miró las pastillas de azúcar en la caja con cierta satisfacción. Durante la semana posterior a su regreso, no hizo nada. Su tarea diaria consistía en ayudar a los 3 pequeños a simular, centrándose principalmente en el conejo espada. Todavía faltaba un material para que el conejo espada evolucionara, y los requisitos para la evolución eran que 3 habilidades debían alcanzar el reino de maestría máxima, a saber, intención de espada eterna, sexto sentido y postura rompe espadas. Entre ellos, la intención de la espada eterna era la más difícil de mejorar porque era una habilidad del emperador. Además, ayudó a Xiaoyu a simular sus habilidades de alquimia y forja de armas. El resto del tiempo, descansaba. Por supuesto, fue principalmente Wang Ye quien descansó. Mientras él descansaba, sus mascotas también descansaban.
Xiaoyu se había interesado gradualmente por la farmacia y por criar subordinados en la simulación. A medida que aumentaba el número de simulaciones, su nivel de farmacia en el mundo real también mejoraba gradualmente. En la simulación, disponía de incontables materiales para desperdiciar y tenía subordinados como sujetos de prueba. Desafortunadamente, las condiciones en la vida real no eran tan buenas. Afortunadamente, existía la pitón blanca, que poseía la característica extremadamente fuerte de la serpiente glotona. Esta podía ayudar a Xiaoyu a experimentar con las diversas cosas que éste refinó. El producto final sería luego probado por el humano, más específicamente Wang Ye, para verificar su calidad comestible. La semana pasada, la pitón blanca había sufrido una intoxicación alimentaria 1 o 2 veces, lo que hizo que Wang Ye se preguntara cómo los subordinados de Xiaoyu habían sobrevivido en la simulación. El dulce es suave y su fragancia perdura. La alta concentración de energía espiritual de los 12 materiales comprimidos limpia las extremidades y los huesos del cuerpo. Para el cultivo diario, es incluso mejor que los cristales de energía espiritual de alta calidad. En cuanto al precio, los cristales de energía espiritual de alta calidad para tu cultivo valen al menos 10.000 yuanes cada uno, y solo duran 1 o 2 días. Wang Ye evaluó mientras estimaba, sin contar el costo de la mano de obra. Básicamente se trata solo del costo de los materiales. Según tu nivel, el valor de la llama brillante escaldante convertida en energía tras una sesión de refinamiento es de aproximadamente 100.000 yuanes. El costo total de los materiales consumidos en una sesión de refinamiento ronda los 100.000 yuanes. Si logras refinar unas 100 piezas en una sola sesión, incluso si las convirtiéramos en cristales de energía espiritual de alta calidad, podrías venderlas por más de 1.000.000 de yuanes. Sin contar los demás costos, parece fácil ganar millones después de deducir el costo de los materiales. Probablemente puedas hacer 5 sesiones al día, lo que significa 500 píldoras. 500 píldoras con solo el costo de agotar a Xiaoyu. La ganancia neta sería de 5 millones puros. Wang Ye utilizó sus mediocres habilidades matemáticas y su simple sentido común económico para hacer algunos cálculos, y pareció ser muy rentable. No es de extrañar que los farmacéuticos sean la industria más importante de esta sociedad. Es realmente rentable, suspiró Wang Ye con emoción. Era solo que si uno quería verdaderamente nutrir a otro al nivel de Xiaoyu. Solo basándose en el nivel de farmacéutico de Xiaoyu, había experimentado al menos docenas de simulaciones. Deduciendo el tiempo libre que pasaba caminando al azar en cada simulación, su tiempo de práctica real era al menos cercano a los 100 años. La otra cosa fueron las fórmulas de las pastillas. Por ejemplo, el caramelo chirriante de 9 especias, como lo nombró el propio Xiaoyu. Su desarrollo en el mundo real solo tardó una semana, pero en realidad, Xiaoyu pasó más de 10 años en la simulación. Si quería venderlo, también tendría que encontrar la manera. Según los diferentes porcentajes de comisión que se cobraban al usar distintos canales, 100 pastillas no le permitirían ganar 1.000.000. Incluso si uno tuviera una certificación farmacéutica, aún tendría que pagar una comisión si lo vendiera en foros en línea. Incluso si la píldora se desarrollara en el mundo real, nadie más podría purificar 12 materiales tan rápido como Xiaoyu con la llama brillante escaldante. Tampoco podrían refinar tantos en un día. Sin embargo, considerando que el caramelo chirp de 9 especias es mejor que los cristales de energía espiritual pura, se puede usar como alimento, tiene muchos nutrientes y promueve el crecimiento de las mascotas, puede venderse a un precio más alto. Por supuesto, sería demasiado difícil desarrollar una fórmula en el mundo real. Dios sabe cuánto tiempo tomaría eso. Debería simplemente producir la píldora y usarla yo mismo. De todas formas, no me falta dinero por ahora. Es una lástima que el caramelo de 9 especias se use principalmente para cultivar y como alimento. Tiene ambas ventajas, pero no tiene mucho efecto en la recuperación del poder espiritual. Wang Ye se pellizcó la barbilla. Lo vendería cuando le faltara dinero. La presión que sentía por la simulación del conejo espada no era tan grande ahora. La próxima evolución de Xiaoyu y la pitón blanca sería de nivel 4 o 6. Todavía era temprano.
como la presión de la simulación no era grande, no tenía prisa por recuperar su poder espiritual. Podía recuperarse poco a poco, día tras día. Chris. Xiao Yu corrió y le puso las alas en la cintura, luciendo muy orgulloso. Wang Ye murmuró en su corazón, ¿sabes cuántas veces has fallado en las simulaciones? Sí, increíble, increíble. Xiao Yu es un genio entre las aves. Exclamó Wang Ye. Xiao Yu asintió en señal de acuerdo. La pitón blanca se burló y se quedó a un lado. Enroscó la cola y se peinó las alas junto a las orejas, sin decir palabra. En ese momento, Xiao Yu estaba cerca del nivel 3 de 6 estrellas, mientras que la pitón blanca estaba cerca del nivel 3 de 5 estrellas. La diferencia era relativamente pequeña. En el pasado, cultivaban con cristales de energía espiritual. Ahora que contaban con esto, el caramelo chirp de 9 especias podía usarse como refrigerio y como recurso de cultivo. El efecto sería mejor y el cultivo se aceleraría. Por supuesto, el que más se benefició fue el conejo espada. Estaba casi en el nivel 2 de 9 estrellas. Se podría decir que solo estaba esperando evolucionar. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.